En aquel entonces las mujeres no daban a luz en los hospitales. Había una hermana de los discípulos de Cristo que era, lo dicen comadrona. Ella era la que venía y daba a las mujeres a dar a luz en la casa. Y mientras mi mamá daba luz, esa hermana llena del Espíritu Santo vio la figura detrás de la cama. Yo no sé si la cama tenía espaldar o no, porque antes éramos muy pobres, hermano. No había ni espaldar a veces en las camas. Y en ese cuarto, en la calle de Albosa, el día que yo nací, 1943, puedo imaginar la edad por ahí si quiere, pero en plena guerra, en pleno conflicto mundial, y esa hermana, mientras yo estoy naciendo, está viendo la figura de Cristo con sus brazos extendidos detrás de mí. Meses después, habiendo una gran batalla en Mandalay, por allá en Asia, por allá en la parte asiática, lo que en Malasia, por allá entre los aliados y los japoneses, en casa había un radio de eso del ojo mágico, y mi abuela me cuenta que yo siendo un bebé de 2 o 3 meses, y un bebé de 2 o 3 meses no habla palabras, y entonces ella tenía un radio de esos que se usó durante la guerra con el ojo mágico ese que le llamaban verde. Yo estaba en una cuna y mi abuela era quien me estaba cuidando en otro cuarto. Cuando ella oye un ruido en el cuarto donde está la cuna, va para el cuarto y me ve el niño de 2 o 3 meses, yo no me recuerdo cuánto era, bebé de cuna, diciendo mándala y mándala y mándala, recibiendo la palabra mándala y mándala, que era. El Espíritu Santo bajó sobre mí y estaba intercediendo por una batalla que había en ese momento en Malasia, por allá entre los soldados americanos, británicos y los japoneses. Hermano, Dios oye la oración de los padres y las madres que tienen sus hijos en el frente de batalla. Y entonces ahí estoy yo en la cuna, eso me lo cuenta mi abuela que ya murió. Decía, mándala, mándala. Cuando mi abuela va allá a otro cuarto, prende la radio. Cuando prende la radio, sale la BBC de Londres y hablando de la batalla en Mandalay. Y son tantas las experiencias que tuve aún en mi rebeldía, aún cuando no era fiel a Dios, aún cuando renegaba a Dios, cuando rechazaba la Biblia, cuando le era un estorbo, y aún cuando mi abuela me mandó con mi madre, finalmente le hice la vida imposible. Aún en esos días Dios me libró de muchas cosas, hermano. Yo le digo bien claro que este asunto de ser evangelista, de ser ministro, no es que el problema de las iglesias históricas es que lo fabrican, lo ven como una profesión más. Pero en la Biblia no es así. Tiene que ser llamado por Dios. Tiene que estar convertido. Tiene que haber un llamamiento. Esto es como el embeleco de cantar. Ahora todo el mundo es adorador y todo el mundo es cantante. Y si vienen del mundo de allá, pues vienen con todo ese talento y creen que esto es lo mismo. Esto no es lo mismo. No es lo mismo la tarima de un concierto pagano, inmundo, de merengue, de salsa, de cuanta porquería haya, que un altar donde usted se para, no a imitar los cantantes del mundo, sino a predicar con su música y con entendimiento. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de entendimiento. Si a mí me dan un saludo en una campaña, yo no puedo venir en regla y en mi mente decir, bueno, pues voy a tomar aquí, voy a dar el mensaje que me vino a la mente. Dios me ordenado. Dios me invita a una campaña, yo puedo dar un saludo, pero yo no soy el predicador. Y yo no puedo decir que la unción de Dios vino sobre mí, romper el orden de lo que Dios ha hecho. Eso está pasando en muchas cosas. Muchos cantantes que se creen que porque tienen el talento, tanto hombres como mujeres, y especialmente aquellos que vienen de allá afuera. Entonces dicen, pues yo voy a tomar porque yo estoy ungido, y se hacen cuenta de que no hay más nada, y se olvidan que la música es una preparación espiritual para el mensaje de la palabra, porque lo más importante no es la música, ni es la manifestación emocional, es la presencia de la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír de la palabra. Está bien la música, los cánticos, la emoción, el brinco y el salteo, pero ustedes sí, todos me dicen que tenga orden, pero ¿qué orden? Si el Espíritu Santo no es loco.
Espíritu Santo no tumba sillas y raja cabezas, y el Espíritu Santo no destrona la importancia de un mensaje y no hace locuras. Esas son las condiciones del ser humano ante la reacción a la presencia de Dios. Entonces, eso hay que aprenderlo, hermano. Entonces, y el tener un talento, el que sea, especialmente si es música, no quiere decir que tú vas a actuar allí porque te da la gana. Dios, si te llama al ministerio de la música, y te llama con entendimiento. Y esto lo que está viendo es un desorden. Si te llama a la predicación, no es la locura, un chorro de payasos y de payasas y de payasos usando la palabra, relegando a un relajo lo que es el Evangelio. Y les digo, y si te sale bien, tarde o temprano la mano de Dios te va a alcanzar. Y hay muchas de estas cosas que hay que ver. Gente que Dios no los llamó, gente que se llamaron ellos mismos. Algunos por razones económicas pues les conviene salir para acá. Y creen, y si los sacó de la farándula, creen que la tarima de Dios es igual que la de los conciertos. Esa es una tarima mundana contaminada. La tarima humilde, aunque sean 4 tablas, yo lo aprendí en Colombia, aunque sean tablitas aguantadas con cuerdas, esa tarima, esa plataforma es sagrada. Entonces no es un relajo esto. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia primitiva? Pues se le metió en la cabeza a alguien que podía sacar algo de Dios dándole todas las cosas y los bienes y los negocios y entregándoselo a la iglesia, y fue un mal negocio. Pablo, por causa de eso, tuvo que irse a España a recoger ofrendas, porque eso llegó a cabo cuando las personas que tenían, es más, hay gente que yo conozco, son empresarios, son desarrolladores, tienen negocios, y si esa gente coge ese negocio, se lo entrega a pastores y a pastoras que no saben dónde tienen la nariz en cuanto a negocios, y Dios los llamó para con su inversión, con su bendición, prosperen con sabiduría, no a lo loco, la obra de Dios. Hermano, esto se viene al piso, porque cuando esto pasó en la iglesia primitiva, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando la gente entregaba todos los bienes a la iglesia, y no estoy hablando en contra del diezmo ni de la ofrenda, yo estoy hablando de la especulación. Mire, hay un chorro de predicadores vividores, profetas falsos, engañando a la gente, engañando a las personas, haciéndole creer que mientras más plata den, más Dios le va a dar. Pero esta viña, dice la Biblia, no se vende. Y que uno ofrende, y que uno diga, yo lo hago, nadie me obliga, yo hago de lo que Dios me hago hasta una cuenta si me atraso y se la pago a Dios. Le digo bien claro que Dios lo llama a cada cual para algo. Hay gente que nunca predicarán, hay gente que son administradores, hay personas que tienen, bueno, yo conozco, por ejemplo, los hermanos Ezequiel Rosario y los hermanos de allá de Guirillo. Es un grupo de gente que cuando teníamos la emisora, ellos viajaban, toda esa gente allá a Culebra, a construir el edificio que perdimos ahí, lo perdimos. Eso fue una guerra con el diablo, pero cuando funcionó, esos son la gente que honramos. Eran gente que sabían que lo que hacían, lo hacían para Dios, con el talento que Dios les dio. Bueno, pero aquí Ananías y Zafira creen que pueden engañar a Dios, que pueden, te dice, pues mira, y eso es lo que usa el comunismo, es decir, que la primera iglesia era socialista. Eso es embuste. Fue el disparate más grande que hicieron, ponerle las propiedades, los negocios a los apóstoles que no sabían nada de negocio. Métase en lo que Dios lo llamó y no se meta donde Dios no lo llamó. Yo no tengo duda que si yo no estuviera en la voluntad de Dios en lo que estoy haciendo, hace tiempo me hubieran matado de los 3 atentados que han habido, hace tiempo me hubiera perdido, hace tiempo me hubiera muerto, porque he recibido cantazos, traiciones, calumnias, difamaciones, de quien menos yo espero. Y si cuando todas estas cosas me habían pasado en los casi 70, 60 y pico de años que llevo aquí, y todo el ministerio más, bueno, el clamor a Dios, 52 años este año, y el ministerio, ponle como todos estos años, si yo no estuviera seguro de lo que estoy haciendo, yo me hubiera rendido. ¿Quién sabe si me hubiera hasta suicidado con los ataques, las pérdidas, las luchas, las traiciones, las mentiras, las metidas de pata, los errores que he cometido en mi vida?
pero yo sé que Dios me llamó. No estoy aquí porque he perdido muchas cosas, pero de que él aprovechara al hombre si evangelizara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Le estoy hablando por el Señor a alguien, algún pastor, algún evangelista caído, alguna mujer de Dios, algún hombre, algún pastor, a alguien le está hablando Dios a través de este medio. No estoy aquí perdiendo mi tiempo. Si Dios te llamó, Él te dará la victoria. Pero dedícate a lo que Dios te llamó. ¿Sabes que cuando perdimos la emisora, y la hermana que tiene el permiso sabe los compromisos que hizo con nosotros y todo eso? Dios le envió un mensaje al presidente de El Salvador, Bukele, y Dios le dice: fui yo que te puse y fue mi mano que te plantó. Pero hay un punto: que no saque a Dios de tu ecuación, porque el pueblo de Israel dice que estaba enfermo, y Dios le dijo a Moisés que levante una estatua en el desierto con la imagen de una serpiente, y cada vez que yo miraba la serpiente dice que eran sanos. Pero después, cuando Dios levantó a Josías como rey, Josías tuvo que derribar esa estatua, tuvo que derribar esa serpiente, porque lo que Dios tomó para sanarlo, ellos lo tomaron como idolatría. Cuidado, Bukele, Dios te puso, pero si idolatran a Bukele, Dios lo quita. Wow. Nacucufana. Dele la gloria a Dios. Y esto no tiene que ver con el pueblo solamente, esto tiene que ver con tu corazón. Dios no puso un dictador, Dios puso un ungido. Ciro mi ungido, tú eres mi ungido, dice Dios. A ti yo te planté, pero si te desvinculas, vienen consecuencias para ti. Porque Dios, incluso hay brujos que tienen otros gobiernos asignados solamente a prender vela en contra tuya, a hacer brujería en contra tuya. Y tú sabes por qué no han podido dar contigo, porque hay un escuadrón de intercesores orando por ti. ¡Wow! Dios mío, Shublesco Policapus Catilia. Yescapus telescopeteli fatuliki binsonica. Endalas quebracanica raspos calindos que le potilibiscoa. Le prafundir de caburuquía. Incundan secolofandiana. Yo vi a Bukele en un lugar y vi muchas serpientes, secundado de muchos demonios, de muchas serpientes, y querían como atacarlo, pero no podían, porque Dios me dice: mi protección está contigo. Mi protección está contigo, mi protección está contigo, pero siempre cuando tu corazón se mantenga humilde. Es tan fuerte que yo veía como Dios te limpiaba de un líquido. Dios te libra de enfermedades. Dios sana tu cuerpo, pero siempre y cuando tu corazón se mantenga humilde. Así que Dios te bendiga mucho y Dios te guarde, Bukele. Le conviene darse la vuelta para que puedan prosperar. Cuando hablo de darse la vuelta, le hablo de arrepentirse, porque Dios me decía: voy a poner cuchillo en el gobierno. Escuchen a los profetas y las profecías que sueltan. Y Dios me decía: voy a poner cuchillo en los gobiernos. Cuando habla de poner cuchillo en los gobiernos, aprendan a leer el mundo espiritual. Lo que me está diciendo: vienen guerras gubernamentales, vienen guerras de gobierno. Pero aparte de eso, yo veía yo veía como un presidente que estaba escalando fuertemente, se montaba en un helicóptero, y en ese helicóptero de repente el helicóptero se quedaba sin gasolina y el helicóptero se le estrellaba. Para allá. Escuche mi palabra, dice Dios. Escuche mi palabra, dice Dios, porque están entrando en un momento muy fuerte del mundo espiritual. Hay cosas que se están desatando, pero también me dice Dios que hay brujos que están con presidentes, que le están tirando brujería a otros presidentes. Venancio, ¿de qué tú estás hablando? Lo que te estoy diciendo, que hay un movimiento espiritual que no será con armas. Hay cosas, hay guerras que no serán con armas. Hay cosas que serán con enviaciones demoníacas. La guerra que se está peleando no es normal. La guerra que se está peleando no es humana. Y te lo voy a decir como profeta de Jehová. Estados Unidos, escuchen esto, se lo voy a decir como profeta de Jehová. Las naciones de la tierra, escuchen esto, se lo voy a decir como profeta
profeta de Jehová, esta guerra contra Venezuela, con que el presidente no se va a ganar con armas, se va a ganar metiendo profetas al lugar. Venancio, ¿de qué tú estás hablando? Es que la liberación de Venezuela no está afuera, la liberación de Venezuela está adentro. Sí. Que se levanten los profetas genuinos, que se levante la gente que habla de parte de Jehová. Ay, sí. Wow. Vito, Bertosa, choca tu pleso. Wow. Tu opresión está en tu boca. Dios mío. Padre, ¿qué es esto? Esto no se arregla con Estados Unidos. Esto se arregla con las profecías de los profetas genuinos, verdaderos. Porque por más que le tiren al hombre, si un profeta no lo desenmascara, no van a saber su lugar, no van a saber su dirección. Wow. Sí. Porque es tan fuerte que él ha estado en lugares y hasta lo han rodeado y no han podido, porque los demonios lo desaparecen. Wow. Dios mío. Te dije que me metí a la montaña, fue. Wow. Y hay que, Dios mío, ¿qué es esto? Matufa. Y sabe que Dios canca. Dios mío, estoy viendo algo extraño. Me metí a la montaña, fue. Ya fusió. Ay, Dios mío. Y nada, un lo psiquia. Me bendiga, fue. Y el brujo me dijo, Venancio, ya me desenmascaraste. Nata salá. Estoy viendo gente del mismo gabinete trabajando en contra del país. Nata salana. Nata salana, nana. De Vasilicia. Sucufindia. Wow, Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Te estoy diciendo, esto no es un profeta de redes. Un banfoscapufala. Venezuelizania. De montaña. Esto es vidiscabra. Me metí a la montaña, fue. Wow. Wow. Se necesita intercesor en Venezuela, pero se necesitan profetas sin miedo. Sí. El punto es que ustedes han llevado lo falso a su país y no han llevado hombres con los pantalones puestos. ¿Por qué profetizan liberación sin confrontación? Mata Fanama. Y ustedes saben, ustedes predican para volver. El profeta predica para impactar. Ay, Dios mío. Matas que buscala. Buscombia. Son buscones del evangelio. Dios mío. Natus calatufini. Trabajadores, empleados. Cuando hablo de buscones, aquí en República Dominicana, no estamos hablando de empleados. Estamos hablando de gente chiripero. Cuando hablo de chiripero, estoy hablando de gente que no tienen un título, no lo puso Dios, no pertenecen ahí, pero ellos andan haciendo y deshaciendo para llenarse los bolsillos. El problema está con los pastores de ustedes, con los profetas de ustedes que se vendieron. Hola, yo soy el doctor Lucélio Soares. En este video, yo quiero enseñar para usted un rápido resumen de quién es el doctor David Edward Ower, el profeta del Señor. Él nació en Kenia, África. En su carrera profesional, él fue un brillante académico. Él estudió en la Universidad Makerere en Uganda, África. Estudió también en la Universidad de Nairobi en Kenia. Él también estudió en la Universidad Ben Gurion University of the Negev en Israel. Él también estudió en la Universidad de Haifa en Israel. Él estudió en la Universidad de Gießen en Alemania, en el Instituto de Genética, donde se especializó en ingeniería genética molecular. Después de completar su doctorado en la Universidad de Haifa, en el Monte Carmelo, en Israel, el doctor David Ower ingresó a la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, en Chicago Medical Center, UIC, Centro de Biotecnología Farmacéutica, para su postdoctorado en la especialidad de transducción de señales por drogas y quimioterapia en cáncer. También él trabajó en el Centro de Tecnología y Medicina del Estado de Nueva Jersey, Instituto del Cáncer.
Trabajó en Washington, D.C., en el Instituto Médico Civil Aeroespacial. Él dio clases a estudiantes universitarios, publicó gran cantidad de artículos referentes a sus especializaciones. Él está en la lista de los científicos más importantes y brillantes de JBC. Su nombre en griego tiene un significado muy importante. David quiere decir amado. Edward, guardián de las riquezas. Howard, nacido a medianoche. Su llamamiento. Mientras estaba en Israel en el año de 1996, fue llamado por Dios mismo por primera vez. Una noche, en un sueño, Dios Padre lo llamó 3 veces por su nombre. Edward, Edward, Edward. Después de esta visitación, durante varios años, fue visitado con frecuencia por el Señor. Una vez, el Señor Jesús lo tocó con sus manos traspasadas por los clavos. En otra ocasión, el Señor lo llevó al arca del pacto. Él vio a Moisés, a Elías y a Daniel. El Señor Dios estaba sentado en el trono de su gloria y misericordia. Entonces, el Señor habló: tengo aquí a mis 4 profetas. Tú eres mi 4º profeta. En el año de 2003, el Señor vino a él en una visión y le dio la vara de Moisés. Después de eso, el profeta del Señor habla con sus propias palabras. Entonces hubo un terremoto y el Señor me dio la vara de Moisés para que yo advirtiera a todas las naciones de la tierra que se arrepientan del pecado sexual, la mentira, la brujería y del evangelio de la prosperidad, para que el altar del Señor sea completamente restaurado. Entonces, desde este momento, él recibió el poder de saber de todo lo que iba a pasar en la tierra. Poco a poco, comprendió que su llamamiento fue muy serio, por lo que abandonó su trabajo, su carrera académica y se entregó totalmente al Señor. Cuando él inició su ministerio, fue un gran día en el cielo y también un gran día en la tierra. Su ministerio está totalmente enfocado en restaurar el evangelio de la cruz y la sangre de Jesús. La visión es la venida de nuestro Señor Jesucristo y la misión es preparar a la Santa Novia para la venida del Mesías. A partir del año de 2004, Dios Padre comenzó a mostrarle con anticipación ¿Y si te dijera que la mayoría de todos los cosas que nos eventos globales que afectarían drásticamente a las naciones de toda la tierra? El enfoque de sus profecías no es para los individuos, sino para las naciones. Desde el inicio de su ministerio, su predicación nunca ha cambiado, siempre llamando a las naciones al arrepentimiento, a abandonar el pecado y volver a la práctica de la justicia, vivir una vida santa y justa para Jesús. Él empezó su ministerio de una manera humilde en Kenia, predicando en las calles, en el comercio, en las casas y también en las cárceles y prisiones. En aquellos días, Dios Padre le mostró que el mayor avivamiento de arrepentimiento y santidad comenzaría en Kenia y luego se extendería a todas las naciones de la tierra. Este profeta tiene centenas de profecías cumplidas, profecías que habló a las naciones de todos los continentes, algunas de sus profecías y sus cumplimientos. Número 1. La crisis económica global.
profetizada en 19 de agosto del 2008 y tuvo su cumplimiento en el día 7 de octubre del 2008. 2. El terremoto en Haití, profetizado en el día 22 hasta el día 29 de noviembre del 2009 y tuvo su cumplimiento en el día 10 de enero del 2010. 3. El terremoto en Irán, profetizado en el día 25 de marzo del 2006 y tuvo su cumplimiento en el día 31 de marzo del 2006. 4. El huracán Katrina en los Estados Unidos, profetizado en el día 20 de junio del 2005 y tuvo su cumplimiento en el día 29 de agosto del 2005. 5. El tsunami en Asia, profetizado en el día 24 de noviembre del 2004 y tuvo su cumplimiento en el día 26 de diciembre del 2004. 6. El coronavirus, profetizado el día 1 de diciembre del 2015 y tuvo su cumplimiento en el mes de enero del 2020. 7. La guerra entre Rusia y Ucrania, profetizado en el día 11 de enero del 2021 y tuvo su cumplimiento en el día 22 de febrero del 2022. Las palabras habladas por este profeta tienense cumplido de una manera temible y asombrosa. Él habla la profecía con muchos detalles y el cumplimiento es siempre temible. También Dios ha confirmado su ministerio a través de asombrosos señales en el cielo durante sus conferencias. El profeta del Señor viene en vivo en la radio Jesus is Lord. Él anuncia globalmente lo que va a suceder en aquella próxima conferencia por medio de la radio. Una asombrosa visitación fue cuando en una conferencia él llamó el fuego de Elías. Aquel fuego vino desde los cielos todo el camino hasta el altar santo donde el profeta del Señor estaba. Fue capturado en vivo por cámaras. Dios Padre quería identificarlo como el mensajero de la eternidad. En otra conferencia, la gloria de Dios Padre vino desde los cielos. La visitación fue tan fuerte que hasta mismo las personas que estaban en sus apartamentos lograron grabar aquel evento. El sol siempre está aplaudiendo en el cielo cuando el profeta está en una conferencia. Y todo eso es capturado en vivo por cámaras. Una visitación temible cuando el profeta del Señor está ministrando en alguna conferencia. Muchas veces y en varios lugares el profeta del Señor fue transfigurado delante de millares y millones de personas en medio a una generación pervertida por el pecado y por la apostasía. Dios Padre está revelando quién está caminando en la tierra y cuál es el mensaje que Él está hablando. Él es conocido como el profeta de la lluvia. Por más de 10 veces, él oró y inmediatamente los cielos abrieron. En varias ocasiones en Kenia y también en otros países, los cielos obedecen a la voz de este temible profeta. Lugares desiertos, lugares donde el servicio de meteorología enseñaba que no tenía previsión para llover. La mayor visitación del ministerio de este profeta fue en el día que él llamó la asombrosa y temible nube de Dios Padre. La misma nube que estuvo por 40 años en el desierto con los hijos, con los descendientes de Jacob. La poderosa visitación sucedió en una conferencia en Kenia en el mes de diciembre del 2019. El propio Dios vino en su nube visitar su profeta. Él habló que la nube de Dios va a quedar en la tierra hasta el día del arrebatamiento. Entonces, en aquel momento, ella regresará a los cielos. Este profeta del Señor ya viajó por todo el mundo, predicando el Evangelio eterno.
Él nunca pidió ofrenda para los pastores y tampoco acepta cualquier tipo de donaciones o ofrendas. Todos sus gastos vienen como de su equipo, también él mismo paga. Él no busca aceptar ni un vaso de agua de sus anfitriones para no comprometer el mensaje que él necesita entregar. Él solamente pide para que los pastores anfitriones puedan preparar las conferencias para que los invitados puedan recibir las puras instrucciones del Señor. En cada servicio de sanidad, decenas de personas son sanadas milagrosamente. Este profeta, el profeta del Señor, es muy restricto, muy exigente. Un equipo médico en cada conferencia, en cada servicio de sanidad, antes de las personas recibirem la oración, ellas necesitan pasar para serem examinadas por los médicos. Enseguida, después de los exámenes, después de confirmar si de hecho lo que tienen, ellas reciben una placa de identificación. Entonces, solamente después ellas podrán participar del servicio de sanidad. Los ciegos están viendo, los sordos están escuchando, los paralíticos están caminando. Todas las enfermedades debajo del sol obedecen a la voz de este profeta y se retiran de los cuerpos enfermos. Él también pide para que se haga 2 filas, una a la derecha y otra a la izquierda, con los enfermos, con los ciegos, con los sordos, con los paralíticos. Y él siempre dice: yo voy a pasar por el medio y la sombra de Dios Padre va a tocar en los enfermos. Y esta sombra, ella no necesita del sol. Es la sombra del propio Dios. Y aquellos enfermos que la sombra tocar, ellos van a quedar sanados inmediatamente, milagrosamente y asombrosamente. Los enfermos en muchas naciones, ellos son sanados cuando la sombra del propio Dios los toca. Sus conferencias son traducidas simultáneamente para más de 50 idiomas. También más de 200 naciones en toda la tierra, ellos asisten, ellos participan, ellos se reúnen para escuchar todas las instrucciones del Señor. Millones y millones de personas visitan diariamente, semanalmente las redes sociales de este profeta. El mayor avivamiento bíblico ya empezó en Kenia. Son decenas y decenas, son millares y millares, son millones y millones de personas reunidos en las conferencias con este profeta. El Evangelio eterno está siendo predicado de una manera asombrosa. Las naciones están recibiendo este Evangelio y están abandonando el pecado, están dejando los ídolos, dejando la apostasía y están preparándose para la venida del Mesías. Este profeta es el mensajero que el Señor ha preparado para este momento. Fez no parlamento em Palermo, na Itália. Palermo, Itália. Bem, muito obrigado. Sua Excelência, o honrado senador Messina, juntamente com assembleias nacionais de cada nação.
homosexuality, abomination, they have called it alternative lifestyle. Suas Excelências, em seu modernismo e educação, eles estabeleceram leis que legalizaram o homossexualismo, a abominação, e eles ainda chamam isso de estilo de vida alternativo. Your Excellencies, I don't know whether you are aware. Suas Excelências, eu não sei se os senhores estão cientes que as leis que foram aprovadas a partir desta casa, que legalizaram o aborto, que os projetos de leis e leis que vocês aprovaram que legalizaram o aborto, neste continente da Europa, levou a um assassinato em massa que acontece em uma base diária através de todas as cidades da Europa. Your Excellencies, I don't know whether you are aware that up to 73 million people are killed. Suas Excelências, eu não sei se vocês estão cientes que mais de 73 milhões de pessoas são mortas, pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Jeová, o nosso Deus. Em nome do aborto, e é meu direito, é minha vida. Suas Excelências, falando deste primeiro parlamento na Europa e dos parlamentos do mundo inteiro, estas crianças assassinadas, é um holocausto, um genocídio que está acontecendo dentro dos úteros. Alguns foram queimados com produtos químicos. Químicos foram derramados sobre eles, em nome de pílulas abortivas. Alguns deles, os médicos entram lá com tesouras, eles cortam os pescoços deles, assassinam eles e arrancam eles para fora do útero. Suas Excelências, esta geração de parlamentares são culpados de genocídio. O Senhor diz na sua lei que não matarás. Porém, os legisladores dessa geração moderna têm promulgado leis que encorajam o assassinato em massa, genocídio em massa, holocausto em massa. Em 24 de agosto do ano de 2024, o Senhor falou comigo por voz, em um sonho, e Ele disse: todos os parlamentares estão agora mesmo em uma necessidade desesperadora, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, pela graça, sabedoria e compaixão de Deus. Caso contrário, o lago de fogo está aceso bem diante deles. Suas Excelências, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que o Messias está vindo. E o Senhor está dando aos parlamentares da Europa hoje uma oportunidade para corrigir os seus erros e endireitar as coisas erradas que todos os parlamentos da Europa têm continuamente, descaradamente cometido sem nenhum temor de Deus. Em nome do direito pelo aborto, orgulho gay, estilo de vida alternativo, é meu direito, é meu corpo, é a minha vida. O Messias está vindo. E o juízo de Deus está vindo. E é por isso que hoje aqui, bem diante do primeiro parlamento do mundo inteiro, eu estou declarando aqui hoje
que há necessidade de um arrependimento global para os legisladores de todos os países.